Empezamos. Muchas gracias a todas y aquí al caballero que nos acompaña. Y a todas y a todos. Os presentamos dentro del grupo de formación de feminismos, que es el grupo de trabajo de feminismo de aquí de Podemos Mérida, nuestro primer taller, pues un poco para acercarnos a temas tan importantes pues como la legislación, que muchas veces pues las leyes no las tenemos pero no las desgranamos, no sabemos cómo realmente se aplican. Así que para ello tenemos a Marisa Tena, que es abogada y militante feminista activa. Bueno, a ver, como veis, una cuestión primero, si os parece vamos a hacer un poco en plan de círculo y de diálogo, más que de que yo os cuente, con independencia de que sí que os vaya contando, ¿no? Pero que también podáis interrumpir, podamos establecer un coloquio y ver las cosas, porque igual yo he puesto o he resaltado temas que a mí me parecen importantes, interesantes, y igual a vosotras os parece más. Hablo femenino, tú te das por incluido. Y no, os parece a lo mejor más interesante algún aspecto que no haya puesto o alguna cosa que haya pasado por encima o lo que sea, ¿vale? Si tienes un pasar, no pasa. Funciona. No, aquí el que pasa es este. Vale. Bueno, Bueno, lo primero que habéis visto es que he titulado el taller Igualdad formal con igualdad real. Y lo he llamado así porque pensando cómo se podía un poco enfocar el tema, me parecía importante ver no tanto qué legislación tenemos, que es importante conocerla, sino también saber de dónde procede esa legislación, por qué se ha regulado determinadas materias, cómo se ha regulado, cómo influye eso en la vida cotidiana de las mujeres y cómo influye en la sociedad que tenemos y en la posición que las mujeres tenemos en la sociedad. Y veréis que entre lo que se dice y lo que se hace, en la medida que vayamos avanzando, pues hay diferencias en algunas ocasiones importantes. Y en otras, la normativa lo que ha supuesto es al revés, que cosas que incluso nos parecían inalcanzables en el tiempo, de pronto sufrieron un acelerón y se establecieron en la legislación española en un momento concreto. Falta la L, ¿verdad? Pues seguro, Cele, ya me está poniendo, digo yo alguno que pondrá. Igualdad formal. Formato, acentuarla, formal. Es que ya decía yo, digo, sé que la Cele verá como me la llama. Bueno, lo primero que he planteado, para que entendamos cómo es posible que se sustente una situación de desigualdad y de discriminación histórica, cómo es que a lo largo de los siglos las mujeres estemos permanentemente en una posición de valor respecto de los varones, de lo femenino respecto de lo masculino. Entonces, aquí todas las sociedades se sustentan en tres. Digamos que hay tres patas que son las que van a decir cuál es la situación de las mujeres en ese contexto social. Una es la ley, que la ley es la que marca, por ejemplo, en España hemos tenido que la desigualdad era un principio jurídico, de tal manera que no se podía recurrir a los tribunales ni se podía presentar una reclamación porque lo que predominaba legalmente era la desigualdad. Y esa desigualdad se plasmaba en textos legales en vigor. Hemos tenido el Código de Comercio, el Código Civil o el Código Penal, que aunque yo os pongo los años de publicación, han estado vigentes hasta hace muy poquito tiempo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, eso se iba plasmando en esa normativa y es la que hacía que se sustentara. ¿Cuáles eran las otras dos bases de la discriminación? La ciencia y la religión. ¿Cómo funciona la ciencia? La ciencia funciona dando un valor científico y de naturaleza a la propia desigualdad, a la inferioridad genética. Un ejemplo de la inferioridad genética que nos atribuye siempre la ciencia es la fuerza física. Y en base a la fuerza física se han estado argumentando muchísimas desigualdades que después se han llevado de la ciencia a la ley. Por ejemplo, las mujeres no podíamos trabajar en determinados trabajos como la minería, que hemos empezado a trabajar ya bien entrados los años de 1970. ¿Por qué? Porque no teníamos fuerza física. Y eso se plasma en la ley. Y eso conlleva la imposibilidad de acceder a un determinado empleo. Luego, si no accedemos a un empleo, estamos ya viendo mermar nuestra capacidad de autonomía. Y todo va encadenado una cosa tras la otra.
Y a la ciencia, cuando la ciencia no alcanza a dar una explicación de la desigualdad, ¿de qué tira? De la religión. ¿Y cómo funciona la religión? Confundiendo moral y derecho. Y se llevan las cosas que son morales, se trasladan al derecho. ¿Por qué no hemos tenido derecho al aborto? Porque era un tema de derecho o era un tema moral. Era un tema moral que se incorpora a nuestro Código Penal. Y de la religión hay muchas, porque además, uniendo religión y ciencia, lo que se hace es que se establece cuáles son los arquetipos femeninos que tienen que dominar. ¿Cuál es? Entonces se divide sexualmente tanto el trabajo como la sociedad, se le atribuyen valores y a partir de ahí empiezan a aflorar conceptos como buena madre, esposa obediente, la mujer en casa, cuidadora, dadora de amor. Todo eso es la religión llevado a la ciencia y de la ciencia al derecho. Que como veis, no es que el derecho nazca por sí mismo y aflore como una seta en el campo, es que tiene su fundamentación. Tiene esa base científica y religiosa que es la que le va a dar la propia legitimidad al derecho, porque es lo que la sociedad... Esto es mucho más sutil que el derecho. Una norma se lee y se ve que es discriminatoria o que no establece la igualdad. La ciencia y la religión es mucho más difícil, porque empieza a trabajar con conceptos, primero la ciencia, que son muy basados en la genética, que hemos dado por cierto y por válidos, que además nos parecen en principio, porque es muy difícil distinguir. Yo no tengo fuerza porque no me enseñan a tener fuerza física o porque genéticamente no la tengo. Pero aunque no la tuviera, ¿eso se puede justificar una desigualdad? Según la ciencia que hasta ahora hemos tenido, sí. Entonces, todo eso nos lleva a la confusión, qué es pecado y qué es delito. Todas esas cosas, como veis, no es tan fácil la línea para distinguir, pero sí se va estableciendo en las distintas normativas y en las que ha ido sustentando. De tal manera que os puede parecer que decimos, bueno, ¿cómo ha estado esto? Le vamos a poner en España cómo hemos ido avanzando. Porque no es lo mismo como estamos ahora a como estábamos, pero no hace tanto tiempo. Yo me he remontado a 100 años. Y hemos dicho, bueno, en el último siglo, que parece que es como mucho, pero vais a ir viendo cómo lo que no tenemos se va trasladando a lo largo de las decenas. Entonces, ¿qué no teníamos derecho entre 1910 y 1930? Pues no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a divorciarnos, no éramos iguales en las relaciones de pareja. Una cosa que decía el Código Civil de 1889, que ha persistido hasta la reforma del Código Civil de 1981, que os puede parecer que estamos hablando de siglos atrás, es que el marido debe proteger a la mujer y la mujer debe obediencia al marido. Quien se casa por la iglesia seguía escuchando la de la mujer te entregas a tu marido, que será el que te va a proteger y tú vas a ser la que le vas a dar los hijos. Y eso ha estado en vigor y en la iglesia todavía. Ser autónoma respecto del marido o del padre, en esa época no le era. Como vamos a ver, tampoco lo hemos sido hasta muy recientemente. Es decir, el derecho es que él era nuestro representante. Si nos casábamos era nuestro marido, si estábamos solteras, nuestro padre. ¿Eso qué significaba? Que no teníamos autonomía personal, ni para firmar un contrato, ni abrir un negocio, para hacer nada. Frente al adulterio, tampoco podíamos reclamar. El adulterio suponía que si la mujer era adúltera, es decir, hubiera tenido, aunque solamente hubiera sido una sola vez, una relación con otro, automáticamente se la condenaba por adulterio. Prisión de por vida. Si el marido solo se le condenaba, si el adulterio metía a la adúltera en el domicilio familiar, o se formaba un escándalo. Y entonces ya el marido en ese caso se le ponía, pero lo que tenía no era más sanción que el hecho de que la mujer pudiera separarse. Esa era la normativa. La patria potestad de los hijos las tenían siempre los padres, nunca la tenían la madre, no era compartida. La nacionalidad española, si la mujer se casaba con un extranjero, automáticamente se perdía. Quiero metiendo esto en la cabeza porque vais a ver hasta cuándo esto que nos parece una barbaridad lo hemos tenido. En 1960, al no tener el marido, el padre y tal, el encargado de la fábrica te tenía que autorizar para que te hicieran el pasaporte o el carnet de identidad. Sí, y esto yo personalmente lo he vivido. Sí. 1966. O sea,
Tú empiezas por primero. Es que hasta los 80 no hemos tenido esa, pues nos ha quitado eso. Y evidentemente la mayoría de edad era a los 22 años, que también la he sufrido esa... ¿A 21? A los Sí, 22. primero a los 23, luego se fue a los 22, luego a los 21, luego ya a los 18. Bueno, a lo único que teníamos derecho, como estáis viendo aquí, a poca cosa. Teníamos derecho a trabajar si nos daba permiso el marido. Dentro del matrimonio nos teníamos que encargar de las criaturas y podíamos hacer testamentos, hasta ahí podíamos llegar. Total, para lo que teníamos daba igual. Es decir, que tampoco, como no teníamos acceso a las propiedades, que hiciéramos testamento o no era un poco secundario. Trabajar fuera de casa, porque en casa era obligatorio. No, por eso de trabajar fuera de casa. Estudiar en la universidad, eso sí, después no podíamos ejercer la profesión, pero de momento por lo menos te facilitaba estudiar en la universidad. O sentarte en una silla, cuando tu estado físico, si estabas en la industria o en el trabajo, o estabas embarazada, se ponía un sacrificio enorme. Era lo que se llamaba la ley de las sillas en la fábrica. Tú estabas en una cadena de montaje o en una cadena de selección de frutas y si estabas embarazada tenías derecho a que te pusieran una silla para poder trabajar desde la silla o tener descansos de un determinado tiempo. Ese era, como veis, eran derechos pues muy avanzados. Siempre más veces al lavabo. Os he puesto un periodo aquí de corte entre 1930 y 1940 para que vierais la diferencia entre estar en el bando franquista o en el bando republicano. Si estábamos en el bando franquista, la mujer solamente tenía el derecho a trabajar si estaba casada, que ya no necesitaba la autorización. ¿Por qué? Porque era época de posguerra, poca población masculina, poca mano de obra masculina y venía bien la mano de obra femenina. Y se le autoriza el tema. Y ahora, el Fuero del Trabajo en el año 38 dice, no obstante, aunque la mujer pueda trabajar, vamos a tener un gesto bueno, la vamos a liberar para que no tenga que trabajar ni en el taller ni en la fábrica. ¿Por qué? Porque se consideraban trabajos masculinizados. Era el auge del momento en que empieza un poco a florecer la industria. Empieza a tomar auge la industria, la mano de obra masculina se va hacia el sector industrial porque está mejor pagado que el resto de los sectores y entonces las mujeres con el Fuero del Trabajo, como veis, no se vende como un castigo ni como una discriminación. Un premio. Lo que hace es decir, te vamos a proteger, porque como las mujeres somos muy débiles, nos tenían que proteger. Entonces te vamos a proteger liberándote de este trabajo. Entonces, aunque a ti te llamen para este trabajo y no vayas, no vas a tener ninguna sanción porque te hemos liberado, te hemos hecho ese favor, te hemos puesto en plan bien. Esa es la cuestión. Catalina de Malvaruna, la vuelta. Entonces, esas son las cuestiones que hay en la España de Franco. Y ahora vamos a ver la diferencia con la España republicana. En el periodo republicano se aprueba la Constitución y en la Constitución del 31 lo primero que se establece es la igualdad entre mujeres y hombres como principio constitucional, como principio general y el principio de no discriminación. Se da el derecho al voto, se da la opción del divorcio a las mujeres en igualdad de condiciones que a los varones, se establece por primera vez el matrimonio civil, porque hasta entonces solo te podías casar por la Iglesia, y en el bando franquista, de hecho, los matrimonios civiles que se celebraron durante la República, hubo un problema posterior porque no reconoció ninguno, con lo cual todos los hijos e hijas de esos matrimonios civiles aparecían en los registros como hijos ilegítimos, hijos naturales del padre y de la madre, no como unos hijos matrimoniales. Tener en cuenta que además en aquella época eso era muy importante porque no tenían iguales derechos respecto de los padres y de las madres, los hijos del matrimonio con los hijos fuera del matrimonio. Esto dio mucha opción. Y los divorcios que se han producido en la República, que yo conozco un caso. No tenían, tampoco tuvieron validez. Quedaron anulados los divorcios por recuperar a su antiguo marido y el que ya tenía, que se había vuelto a casar, quedó la casa, era un disparate. Pero además eso fue una locura porque incluso situaciones que se aprovecharon para extorsionar a las mujeres y a las familias de las mujeres, porque teóricamente las mujeres estaban cometiendo un delito porque tenían no un doble matrimonio porque no había un reconocimiento, pero sí habían sido adúlteras, porque mujeres que se habían casado en la España franquista se divorcian en la España republicana, pero ese divorcio no vale y se vuelve a casar con uno en matrimonio civil que tampoco vale, con lo cual había una situación realmente para mucha gente muy problemática, que se ha estado viviendo con consecuencias hasta muy poquito tiempo.
Porque a partir de ahí, que como veis que todo en el derecho tiene mucha retranca, no es una cosa que empiece y acabe cuando empiece y acaba la ley. Es que a partir de ahí, por ejemplo, todo el problema que se ha dado con herencias y con sucesiones que se han venido arrastrando y que ahora fallecen los hijos y a lo mejor los nietos de la gente que se casó y se divorció en esta época, pues se encuentra con verdaderos problemas de reclamaciones hereditarias porque no tienen los papeles que de aquel día tuvieron. Bueno, pues tenía también el derecho a ir al colegio en una educación mixta, niños y niñas, el acceder a las bajas maternales, a la asistencia sanitaria si trabajaban, en fin, como veis, los derechos que reconocía la República eran derechos muy similares a lo que estamos hablando ahora. Pero claro, el parón del franquismo pues nos dio... ¿Y el abortar que ponía en Cataluña? En Cataluña sí. se pudo... Es que Sí. el aborto en Cataluña fue legal a partir del 36. Tuvo un periodo hasta que terminó los 3 años, del 36 al 39, en Cataluña se podía, hubo aborto libre con una ley de plazo. Sí. Bueno, ya hemos pasado el periodo de Franco, el periodo este. Si os aburre el tema lo dejamos, pero yo creo que es importantísimo ir viendo la evolución de cómo es el Tiene que derecho para ver que se con vea. porque así estamos. Claro, es que es Tiene que fundamental. ver porque así estamos. Época del 1940 hasta 1970 y bien entre los 80, involución total. Volvemos otra vez a que no tenemos divorcio, no tenemos educación mixta, que no tenemos patria potestad sobre los hijos, a que no te puedes presentar a determinadas oposiciones, es decir, se podía ir a la universidad, pero no se podía aún ser jueza, ni notaria, ni diplomática. Había, aparte de estas, había muchas más registradoras. En fin, yo de estas que yo conozco, que yo me preocupo más por mi línea de laboral, pero en la ingeniería ninguna, no se podía ir a las minas, no se podía ir a los caminos, no se podía ejercer, por ejemplo, de carreteras y demás, no se podía porque no había un espacio donde las mujeres pudieran estar en su sitio, que era fundamental eso. Firmar contratos de trabajo, sacarse el carnet de conducir, viajar al extranjero, en fin, todo ese En repertorio. 1980, el carnet de la biblioteca municipal te la tenía que firmar el marido o el padre para poder sacarte el carnet. Sí, no, para cualquier cosa de la vida cotidiana prácticamente le necesitabas. Ahora, ¿qué era para lo que tú tenías? ¿Qué derecho tenías? Pues un derecho que era el servicio social obligatorio. Decían que ellos tienen la mili, pero las mujeres tenían que hacer la canastilla. Y para matricularte en la universidad, Era hasta el requisito 75, obligatorio. que yo me matriculé, lo tuve que hacer, ¿eh? Y en el trabajo. Hice la matrícula provisional y hasta que no tuve la cartillita del servicio, que era trabajar gratis en una guardería o en algún sitio, 6 meses. 6 meses, no tuve matrícula en firme, ¿eh? Y Sacarte el carnet de conducir. En el 79. Yo cuando entré a trabajar, aparte del bachiller, lo primero que me dieron fue el servicio social obligatorio. Si no, no hubiera podido presentar a la oposición. Y luego en el segundo punto, el de estudiar hogar, en el colegio ha sido bastante más de 1970. Está durado hasta prácticamente los años 85. Exacto. ¿Qué era perdona que te pensaba que habías terminado. ¿Qué era lo de la canastilla? Es que... La canastilla era hacer una serie de labores para niños, era pañales, bebés, trajecitos de bebé, mantitas de bebé, sábanas para cunas y demás, y todo eso se ponía en una cajita o en una cestita que se llamaba la canastilla, se llevaba al ayuntamiento, el ayuntamiento a través de la sección femenina te firmaban como que lo habías hecho y eso supuestamente se entregaba a familias desfavorecidas. Entonces, la sección femenina era, o seleccionaban ella lo que le gustaba y entregaban a los demás. lo equivalente a la falange. A la falange masculina era la sección Era una femenina. sección fascista del rey. Tenías una opción, hacer la canastilla o trabajar en la cocina. Madre mía. En asilos y demás. Sí. Era la opción. A mí mi tita me Tenía que hacer servicios sociales. Guardería 6 La otra meses, cuestión, por ejemplo, gratis. Sí, se daba teoría del régimen, ¿eh? igual que los hombres hacían la mili, obligatoriamente para las mujeres el servicio social era obligatorio igual que la mili. Y lo mismo que los hombres necesitaban el haber hecho la mili para determinadas profesiones e incorporarse a determinados trabajos, las mujeres para hacer lo que era por ejemplo, matricularse en la universidad, tenían obligatoriamente el servicio social.
que lo que se hacía era que en los pueblos se sustituía por la famosa canastilla. Sí, pero en otros sitios trabajaban. Pero en otros sitios trabajaban. Una cosa acá. Luego, obligatorio permanecer en el domicilio del padre. Ahí, mira, la primera vez que se abrió en Cáceres la casa de acogida, se abrió en un centro que estaba destinado al internamiento de mujeres que deambulaban solas por la calle sin la autorización paterna y se entendía que estaban fuera del hogar familiar. Entonces, cuando se abrió ese centro había un libro registro que aparecía todavía de finales de los 70, donde constaba: ingresa tal día, era como una especie de casi de institución penitenciaria, solo que no tenía barrotes ni nada, pero como un centro, como un reformatorio, más que una cárcel, un reformatorio. Entonces allí se las llevaba. Entonces había, por ejemplo, mujeres que estaban internas durante un mes o 20 días, porque habían estado por la noche en Cánovas paseando solas sin haber podido acreditar que tuvieran la autorización paterna. Ah, pero entonces las llevaban, ¿no? Allí a... No, las veía la policía y la policía las detenía, las llevaba allí y luego si el padre iba y se las llevaba, le ponían a lo mejor, se les metía una multa o algo, pero si el padre decía pues cosas como a lo mejor pues no puedo con ella porque es que cada vez que voy se escapa o no me pide permiso, entonces la condenaban y la tenían allí un tiempo prudencial para que ella se reformara y se rehabilitara. Y esos tres libros estaban todavía cuando se abrió la casa de acogida, la primera casa que se abrió en Extremadura. Y bueno, ser protegida frente al privilegio de sangre. El privilegio de sangre era lo que hemos hablado antes del adulterio, el derecho que tenía el marido a matarla si la pillaba que estaba con alguien. ¿Matarla? A matarla. ¿He oído bien? Sí, se ha oído perfectamente, la podía matar. Y además se llamaba el privilegio de sangre porque precisamente no había condena para el marido, porque se entendía que lo que había era atentado contra... que ella, la muerta, había atentado contra su honor. De ahí la maté porque era mía. Exactamente. Claro, eso que has dicho detrás, así leído parece bueno, nada, pero eso tiene una serie de connotaciones y tiene una serie de agresiones que nos persiguen todavía, que de ahí que nosotras estemos como estamos y de ahí que muchos compañeros estén como están y sean como son, aunque estén en el partido más de izquierda de la madre que los parió. O sea, para no fiarte de ninguno. De hecho, Marisa, el tema está que los hombres no eran adúlteros. No, pero eso hay que analizarlo. Lo que quiero decir que ellos no cometían adulterio, cubrían una necesidad. Eras tú la adúltera. Aunque no estuvieras casada con la persona a la que querías, incluso porque... Es que era matrimonio, la mayoría de las veces eran matrimonios forzados, que es lo que comentaba Gabriel, eran matrimonios concertados entre las familias. Entonces en ocasiones ocurría que una mujer estaba enamorada con otro y llegaba a la familia y la casaba con un tipo que no conocía. Que a veces pasaba que si era conocido el idilio que tenía con el novio, pues la familia andaba un poco al quite a ver si la pillaba o no la pillaba. Como normalmente no había afecto ninguno con el marido, pues muchas veces los maridos, para liberarse, lo que hacían era estar pendientes y en cuanto podían matarlo. No tenían problema ninguno. Era un tema... Y mira, ese es un tema que las mujeres feministas tenemos que tener una visión internacional. Eso es lo que se utiliza en aquellos países donde se lapida y se mata a las mujeres. Cuando ellos quieren tener una nueva esposa, no tienen la seguridad que tienen suficiente cantidad económica para mantenerla, tú puedes acusarla de adulterio y como él no lo tiene que probar, no tiene que probarlo. Con que lo diga es suficiente. Con que lo diga es suficiente. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que además es muy buena la película, pero que no sé si la vimos, que trata precisamente de la lapidación de una mujer y narra fenomenal lo que está comentando Catalina, y como el tío lo único que hace es denunciarla y simplemente va y le cuenta al que es el jefe religioso del pueblo que ella es una tal y una cual, y todos saben que miente. Y todos saben que el objetivo último es que él quiere casarse con otra porque tiene una dote, que es más joven, tiene una buena dote
Pero todo el mundo, de todos los varones, hacen piña para protegerlo a él y que finalmente consigan lapidar a la mujer, condenarla por adulterio y que él pueda casarse con la otra. Y aparte ahí las religiones han tenido un papel, siguen teniéndola, porque bueno, no nos podemos olvidar antes de lo que hablábamos de las religiones, cómo ahora las mujeres se las utiliza y se las da a los guerreros porque tienen necesidades, cuando nosotros no tenemos sexualidad ni necesidad. Lo nuestro es una obligación, y eso hoy en día las religiones desde el catolicismo y desde el Islam se sigue fomentando y se sigue transmitiendo ese mensaje a las mujeres. Sí, que es lo que hablamos más al principio, religión, ciencia. Claro. Aprovechando que ha mencionado la religión, cuando pusiste la transparencia que decía las causas no del derecho, yo echaría toda la culpa a las religiones porque realmente están en el origen, porque los religiosos eran las religiones las que organizaban los códigos, las que organizaban la sociedad, las que organizaban toda la vida social, estaba supervisada por la religión, hablo de los monoteísmos. Entonces, de hecho, todo partía de una creencia religiosa que impregnaba el conjunto de la sociedad, mujeres, hombres y todo, pero las mujeres particularmente. Y eso que dice una compañera que sigue existiendo en los países islámicos, sobre todo, lo estamos viendo ahora mismo, que es realmente aberrante que en el siglo XXI estemos viendo espectáculos como estamos viendo sobre una mujer. Y yo siempre he dicho, si yo fuera mujer, cuando tuviera un moro me le cargaba, porque ya por principio, no se puede ser más cruel con la acabáis de comentar de la Perdón. Pues seguimos avanzando en el periodo ya más cercano, que como vais viendo, vamos avanzando y no vamos cambiando mucho los derechos, seguimos teniendo las mismas carencias a nivel de reconocimiento de derechos, y eso sí, a partir de la Constitución del 78 ya empieza el principio de igualdad y de no discriminación, entre otras cuestiones por razón de sexo. Ya empezamos al final de la época de Franco, ya se empieza a suavizar también un poco todo el tema, en la licencia marital y demás, y en el año 78, que es una fecha muy importante, por primera vez se autoriza la posibilidad de los anticonceptivos. Ahora, hagamos un salto. Decimos, ya tenemos la Constitución, ya ha dicho la Constitución que somos iguales, y sin embargo vemos que estamos en el 2014, ya en 2015, ¿y qué es lo que nos vamos encontrando? Pues mirad, el divorcio, por fin en el año 81, no hace tanto tiempo. La patria potestad, igual que el divorcio, en el año 81. El aborto, que podamos abortar en 3 supuestos de malformación fetal, peligro para la vida de la madre o violación, a partir del año 85. Que eso hay que decir que es una ley que era del año 83. Pero lo que era entonces Alianza Popular puso un recurso de constitucionalidad. Cuento esto porque veis que la historia se repite con lo que estamos ahora. Puso un recurso de constitucionalidad y retrasó la entrada en vigor de la ley durante 2 años. En el año 85 es cuando entra en vigor. Ya podemos pertenecer al ejército, aunque no todavía a las clases, a determinadas bandas a cargo del ejército, no podíamos ascender. No me acuerdo muy bien hasta qué punto, yo me pierdo en el tema militar, pero hasta unas estrellas. A partir de unas pocas estrellas ya no podíamos. Y en determinados sectores del ejército, me parece que paracaidistas no podíamos ser, submarinistas tampoco, hasta ya más del 90 y tantos. Protección integral contra la violencia machista, cuando la tenemos a partir del año 2004. O sea, que es que hace 10 años, no estamos hablando de un siglo. Heredar títulos nobiliarios, hasta 2006. Las mujeres no podían ser, no es que iba a llamarse noble, pero la ley de igualdad en el 2007. Pescadoras de la Albufeira en el 2008. ¿Qué es? Esto es porque en la Albufeira valenciana hay unas normas especiales para poder pescar, que se rigen. Hay un derecho marítimo para la gente que pesca en el mar y hay un derecho específico para la gente que pesca en la Albufeira valenciana. Y de hecho se rige por el Tribunal de Aguas de Valencia, que son los que marcan un poco las normas y los criterios que hay que seguir. Y hasta el año 2008 no permitieron que las mujeres pescaran. Sí, pero porque ahí había un tema de herencias, ¿no? Y el tema económico. Sí, bueno, económico, claro. Pero de herencias también. Si esas mujeres lucharon años. Pero el tema de herencia ya se había cambiado la ley. Es decir, que en herencia las mujeres ya se podían heredar, porque no era como antes, hasta el año 90 y algo, no me acuerdo qué año, las mujeres cuando lo que se heredaba era o tierras o barcos de pesca, tenían preferencia los hermanos varones, aunque fueran más pequeños, que las mujeres.
pero ya en el año ya hacía tiempo que eso ya se había cambiado, y sin embargo hasta el año 2008 no se le permitió ser pescadoras, y hasta el año 2010 no se nos permitió el poder abortar dentro de una ley de plazo. Teníamos que seguir abortando los 3 supuestos en el año 2010, eso lo vamos a ver ahora por encima. Ahora, estamos en el 2015, pero eso ya lo hemos conseguido. ¿Y qué pasa aquí? Que seguimos teniendo que falta sin igualdad salarial, no tenemos igualdad en la representación, no tenemos igualdad en el acceso al empleo, no tenemos tampoco en la dirección empresarial, por supuesto no hay igualdad en los usos de los tiempos y de los espacios, tampoco en los cuidados de las personas, de las dependientes y de las que no son dependientes, porque cuando hablamos siempre del cuidado de las personas dependientes pensamos en aquellas que dependen, pero en la inmensa mayoría de las unidades de convivencia española hay personas que no tienen el título de dependiente y dependen de nosotras y del trabajo que le dediquemos. No tenemos igualdad en los accesos a los bienes y a los recursos, no solo en España, sino en el resto del mundo, que todavía es peor, pero en España también, que a veces miramos y dicen, no, aquí ya parece que el tema se ha solventado, y no se ha solventado. No tenemos todavía derecho a entrar en determinadas sociedades gastronómicas en el País Vasco, que esto lo hemos puesto para que un poco y por supuesto a ser reina tampoco. Es que queramos, pero me caché en la más que no nos deja ser reina. Bueno, pues con todo esto que hemos visto de cómo han ido avanzando, a mí me parece importante destacar que ha habido 2 cosas que nos han influido mucho en el derecho español y que nos han hecho avanzar. Una, la normativa que ha ido emanando Naciones Unidas a través de las conferencias de la Carta Fundacional, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a través de las conferencias de la mujer, que ha tenido las 5 conferencias de la mujer, y la otra, la Unión Europea, a través de sus tratados, de sus directivas, de sus reglamentos y las resoluciones, y por supuesto de los planes de igualdad. Eso ha sido lo que ha motivado que fundamentalmente se haya producido un cambio, aunque es verdad que después España ha hecho normativas mucho más progresistas en materia de igualdad que han podido hacer en otros países de la Unión Europea. ¿Quiénes hacen los tratados de igualdad? ¿La Unión Europea, pero comisiones o comisiones concretas? No, los tratados y lo que son los grupos es a través de los órganos de dirección de la Unión Europea. El Parlamento propone resoluciones, reglamentos y directivas, y luego son los órganos de dirección de lo que son los jefes de los Estados miembros, que es la Comisión, la que dicta junto con el Parlamento Europeo esas normas. Que me imagino que como el 90% serán hombres. O sea, que los planes de igualdad, me imagino que a nivel de... Lo que pasa es que la Unión Europea creó una comisión específica de igualdad para hacer el seguimiento en materia de igualdad. Entonces, sí es verdad, la Unión Europea pasa como en la mayoría, en todos los países y como en el resto de los sitios. Cuando gobiernan mayoritariamente países más de izquierda, la normativa es más progresista. Cuando la mayoría de la Unión Europea es de derecha, pues la normativa es más reaccionaria. En la época en que España entra en la Unión Europea, confluye que hay un momento donde están gobernando mucha gente de la socialdemocracia en los países miembros. En Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia. Entonces, lo que hace es que confluyen todas esas voluntades más de izquierdas para establecer una normativa más progresista. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay un retroceso. Empiezan a gobernar más países, hay más gobiernos de derecha, más gobiernos conservadores, y lo que estamos ahora es ante una situación donde no hay avance y hay una parálisis total en materia de igualdad en la Unión Europea. Pero es que eso va en función de lo que son los gobiernos de los Estados miembros. De todas maneras, quiero pensar que hay aquellas normativas que nos han afectado positivamente para avanzar de Europa o del mundo, seguramente especialmente de Estados Unidos, está detrás de la lucha de las mujeres, no es los gobiernos progresistas, sino los gobiernos progresistas pero detrás está la lucha de las mujeres de esos países y de esos... Bien sabes tú, Cele, que regalar no nos regalan nada. Es decir, que cuando cuando los gobiernos progresistas hacen eco, lo que pasa es que la lucha de las mujeres es la misma con gobiernos progresistas y con gobiernos... Claro, cunde muchísimo más, porque no es lo mismo cuando tú reivindicas, por ejemplo, en España estábamos hartas de reivindicar una ley integral contra la violencia de género. En los años que gobernó José María Aznar, que era el PP, pues nos dijo tururú completa, ¿no? Me vaya a quedar ahí con la ley de la violencia de género. Hizo lo que le dio la gana y reguló la violencia doméstica. Sin embargo,
con la misma presión, incluso con menos, en el año 2004, que gobernaba Zapatero automáticamente, y lo primero que hizo nada más llegar fue decir, venga, este es el compromiso y aprobamos la ley de la ley integral contra la violencia. Sí, no es igual de permeable unos que otros. Esa es la diferencia que hay. Regalar, pues claro que no te regalan nada. Bien es verdad, y todo hay que reconocerlo, que como vamos a ver ahora las distintas leyes, tienen sus pros y tienen sus contras. Pero tenemos que reconocer que hay determinados periodos en el territorio nacional que se han producido avances, muchos de ellos fomentados por la Unión Europea. Pero mira, la Unión Europea dictó una directiva que obligaba a los países miembros de la Unión Europea a que extrapolaran a sus ordenamientos jurídicos una normativa específica para llevar la igualdad a los poderes públicos. Esa directiva obligaba que se tenía que haber hecho antes del año 2004. No, antes del año 2002. No se hizo. De hecho, a España la sancionaron económicamente. No, primero se tenía que haber hecho antes. No lo hicieron y la sancionaron económicamente. En el final de 2002, en la segunda prórroga, lo volvieron a sancionar. Y no fue hasta 2007 cuando se hizo la ley de igualdad. Y la directiva estaba desde mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se hicieron los planes de igualdad en la Unión Europea, ¿cómo se interpretó en España? Entonces gobernaba el PP y España interpretó como igualdad, no igualdad entre mujeres y hombres, sino las igualdades de todos los géneros. Igualdades entre jóvenes y mayores, igualdades entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Tan es así que a España le pusieron una multa. Y además, Celia, hay que tener en cuenta otra cosa. Es cierto que en materia de igualdad se avanza cuando los partidos o gente socialdemócrata está en los puestos de poder, pero cuando hay mujeres feministas en esos partidos socialdemócratas, esto no es gratuito. O sea, en la época del PSOE, los grandes avances legislativos, porque estaban mujeres feministas ahí. Es cierto que la lucha de las mujeres de a pie, de base, influye, pero si no tenemos representación feminista con poder, tanto aquí como en Europa, no hacemos nada. No hacemos nada. Bueno, entonces, esto era un poco para hacer referencia de cómo nos vamos metiendo en función de todo lo que hay. Entre otras cosas, porque como bien sabéis, que estamos en un ámbito internacional y que muchas veces la cuestión ya en un mundo global, las decisiones van interrelacionadas. No es posible a lo mejor hacerte y plantearte una determinada normativa en España si eso a su vez no va acompañado de una normativa supranacional y a la inversa. ¿Cuál es lo triste de ahora? Pues lo triste de ahora es ver el parón que hay en la Unión Europea en materia de igualdad. No se ha vuelto a aprobar ni un solo plan de igualdad. Y es que no ha habido, de los planes que había, aparte de los planes generales de igualdad, todas las estrategias comunitarias contra la violencia de género, contra la trata, contra todo eso se ha eliminado. No se ha dotado presupuestariamente a ninguna. Los proyectos anteriores que había un montón, no hay en este momento ninguno en vigor. Desde que acabaron los últimos, que ya empezaron a meter la igualdad no como un proyecto específico, sino como un proyecto en una línea transversal, los demás se han terminado. Y de esto que estamos hablando es del año 2007, la última vez que ha habido un proyecto financiado por la Unión Europea, específico de igualdad. Luego, es importante saber también por dónde va cada una de esas normativas. Bueno, y en ese contexto de evolución y demás, nos llegamos al año 2004, que tenemos la Ley Integral contra la Violencia de Género. Yo, aunque os parezca que voy a dar unas cosas muy por encima, lo mismo, de cosas que tengáis interés, que hayáis oído, que yo no menciono, lo que sea, lo decís y vamos parando. ¿Qué es lo que hace la Ley Integral? Lo primero que intenta la ley es definir qué se entiende por violencia de género, porque en España lo que estaba regulado era la violencia doméstica. En España lo que se entendía era que era exactamente igual la violencia que se ejerce de la mujer, del hombre contra la mujer, que la que pueda ejercer la mujer contra el hombre. La que se pueda dar entre un cuñado y un primo hermano. Eso era exactamente igual. Entonces, eso que ocurría, que había una invisibilidad de la violencia real de las mujeres. Entonces, lo primero que hace es que se aporta la Ley Integral y la define. De tal manera que define en el mismo sentido que hace la Conferencia de Pekín. La Conferencia de Pekín, sabéis que es la conferencia mundial
la quinta conferencia mundial que sobre los derechos de las mujeres organizó Naciones Unidas, que se celebró en Pekín en el año 95. Entonces, coge el concepto de violencia de género que da la conferencia de Pekín, lo incorpora a la ley integral y establece que violencia de género es la que sufren las mujeres por solo el solo hecho de ser mujer, y que no tiene por qué tener ningún otro requisito porque está fundamentada en la diferencia de posiciones de poder de hombres y de mujeres, que la amenaza de la violencia ya es violencia, que la violencia es violencia de género o violencia machista, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, y que la violencia puede ser física, psíquica o sexual, que se puede dar en las familias o se puede dar en un entorno social, en un entorno laboral, en el tema en educación, en la calle, en cualquier sitio. Y que además de eso se reconoce que hay una violencia estructural que está de alguna manera consentida por los Estados y que a veces se repite no de manera consciente, sino de manera tolerada y de manera inconsciente, pero que está. Esta, que es la definición que da Naciones Unidas a través de la Conferencia de Pekín, se lleva a la ley integral, pero sin embargo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley integral reduce los derechos de las víctimas de violencia solo a aquellas violencias que se producen en el ámbito de la pareja o expareja. Esa es la diferencia que tiene con la Conferencia de Pekín. Bien, es verdad que la Conferencia de Pekín no reconoce derechos. La Conferencia de Pekín lo que hace es definir y decir que los estados que suscriben el tratado no pueden tolerar en su normativa situaciones que no haya de protección real y efectiva a la violencia de género. Y que España, cuando lo hace en el año 2004, fijaros de qué año era la Conferencia de Pekín, del año 95. Y por eso digo que influye mucho también cómo se va. Pese a que esa es una de las cuestiones que nosotras, y ahora cuando digo nosotras me refiero al movimiento feminista, hemos siempre dicho que no se puede establecer solo para las víctimas de violencia en el ámbito de las parejas o de las exparejas, pero sí tenemos que reconocer que para las mujeres que la sufren en ese ámbito ha supuesto un paso importante y le da una cobertura muy importante. ¿En qué sentido? Pues mira, primero, porque por primera vez se reconoce una realidad. Y hasta ahora, la violencia de género es que no existía. Era la violencia, como os decía, la doméstica, la que pasa en la casa, que a nadie le importa. Segundo, es que las víctimas no estaban protegidas. Una mujer que sufriera en su casa una situación de maltrato no tenía más opciones que si denunciaba era salir, irse a las casas de acogida o a las casas de los familiares, porque no había manera de que pudiera romper con esa situación si no era por los propios medios que ella pusiera. No tenía, el Estado no disponía prácticamente de recursos ni de medios para que ella saliera de esa situación. A partir de este momento lo que se hace es establecer un sistema de protección para la víctima a través de las órdenes de protección. Las órdenes de protección, ¿sabéis lo que es? Es cuando una mujer denuncia, puede pedir al juzgado que se le dé una cobertura para que el agresor no se acerque a ella a una determinada distancia y por un tiempo concreto, que normalmente es el que dura el procedimiento judicial, y al mismo tiempo, cuando hay matrimonio, cuando hay hijos menores, la mujer le puede pedir que se le atribuya a ella el uso del domicilio y la custodia de los hijos, con lo cual se evita la situación que había antes, que era mujer que denunciaba, mujer a la casa de acogida o mujer al quinto infierno. Ahora lo que se hace es al revés, que es el agresor quien inmediatamente tiene que salir de la casa. Eso era un avance enorme respecto, que además la reivindicación del movimiento feminista de toda la vida, y que se había estado, yo me acuerdo cuando en el año, tú te acordarás, Catalina, cuando hicimos la primera campaña en Cáceres en el tema de la violencia machista, eran los años 80 y poco, y pedíamos como medida que se fueran los agresores de la casa con salida inmediata, y nos ponían a caldo, que dónde íbamos, que éramos unas exageradas, unas atrevidas. Y bueno, pues por fin en el 2004 se reconoce que efectivamente el agresor es el que tiene que irse y no se tiene que ir la mujer, que es la víctima. La segunda cuestión es que ya a partir de ese momento los malos tratos dejan de ser una falta y pasan a ser un delito. ¿Qué es lo que supone que ser una falta o ser un delito?
Unas faltas son, digamos, que infracciones leves que tienen como sanción generalmente una multa. Y, por ejemplo, pues alguien que te dice en la calle, eres una hija de tal o eres un tal, ese es digamos, una infracción leve, la sanción que tiene multa. Y prácticamente no tiene ninguna repercusión en los antecedentes penales. Sin embargo, el delito ya es lo que se considera una infracción grave y tiene, por tanto, una consecuencia penal más grave. En el caso del maltrato, se considera que es delito, que la infracción es grave y que a partir de este momento la consecuencia que tiene va a ser o bien pena de prisión o bien trabajo en beneficio de la comunidad. Cuando antes eran faltas, lo que ocurría es que se ponía una sanción económica, pero esa sanción económica al final acababa pagando del propio dinero familiar. Entonces era la mujer la que al mismo tiempo pagaba su multa. Me pegan, me lo condenan y lo pago. Entonces eso era algo que también se venía viviendo. Y establece la violencia habitual definiéndola, porque había un vacío legal. Se establecía como violencia habitual, dice, el que habitualmente ejerza violencia contra cónyuge y tal. Pero claro, ¿qué se entendía por habitualidad? Ahí hubo muchos criterios, tribunales que decían, pues por lo menos 3 veces. Otros que decían, no, pero 3 veces con sentencia condenatoria. Claro, eso era imposible. Entonces ya luego otros bajaban la cosa y decían, bueno, tanto no. Vamos a poner que nada más que 3 veces con denuncia. Es que se la desconoce una realidad, porque normalmente a 3 veces no llegaba a la denuncia. Porque si la primera vez que denunciaba volvía a casa, la siguiente era de tal envergadura que ya no había más vuelta de atrás. O te quedabas para toda la vida o te ibas de manera definitiva. Entonces eso dificultaba la persecución por malos tratos habituales. Eso se modifica y se dice que por habitualidad ya se va a entender que es estar viviendo en una situación de un estatus general de violencia y que se podrá probar no por denuncias anteriores, sino por cualquier medio de prueba de los que se admitan derechos. Es decir, desde pruebas de testigos, pruebas de documentos, imaginaros por muchas mujeres que lo cuentan a las trabajadoras sociales, pues un informe social, un informe de los colegios, todo eso ya se admite para probar que realmente hay malos tratos habituales. Perdón, antes que continúes, yo quería preguntarte porque últimamente ha salido muchas noticias que no sé si esta ley contempla el hecho de proteger no solo a la víctima, sino a los hijos o hijas que hay en común, porque ahora, o sea, bueno, hace creo 1 mes o 2 meses, ¿vale? Sucedió el caso de una pareja separada. Creo que fueron 2 críos que se fueron con el padre. Al padre se le fue, mató a los críos, ¿vale? Entonces, como una forma, igual lo que pasó con José Bretón, ¿vale? Que estaban separados y eso, entonces no sé si esta ley contempla ese apartado de protección, no solo a la víctima en sí, sino también a los hijos de la víctima. La ley lo contempla. La ley de hecho dice que en los casos de malos tratos, cuando hay menores de por medio, el juez valorará y podrá quitarle la patria potestad, privar régimen de visita y comunicación con los hijos. El problema no está en lo que dice la ley. El problema está en que los jueces no lo hacen jamás. Pero eso pasa igual que con las órdenes de protección. En España las órdenes de protección están desde el año 1880. Lo que pasa es que quedaba a criterio del juez. Lo que ha hecho esta ley es obligar al juez a que tome una decisión sobre darla o no darla en un plazo de 72 horas. Antes tú podías pedir una orden de alejamiento y pasar todo el juicio, todo el procedimiento penal, y el juez no había dicho si te la da o no te la da. Y además, el juez, la mayoría de las veces, el 90% de los casos, no lo daba. Aquí se ve obligado al juez, primero, a resolver, y segundo, a dar la orden de protección, porque ya la propia ley le impone casi la obligación de darla. Pero en el tema de protección de los hijos pasa lo mismo. La ley le faculta al juez para que prive al padre del régimen de visita o incluso de la patria potestad. Pero los jueces no lo están dando. Es más, cuando hay una situación de violencia, los jueces en las propias órdenes de protección establecen régimen de visita a favor del padre maltratador. Entonces, eso es lo que ocurre. Muchas veces se le pide al juez que valore la situación que hay para que no tengan esas visitas, y los jueces hacen un planteamiento que digamos que es una especie de imposible para la mujer, porque dice, vale, pruébame que es negativo para los niños que tengan contacto con el padre. Dice, ¿qué más negativo que la experiencia vivida
de una casa donde hay una situación de violencia. Y sin embargo, te obliga a probar no ya la violencia misma, sino la incidencia negativa sobre el menor. Eso es prácticamente una prueba imposible de presentar. Y en base a eso no dan casi nunca, pero sí lo contempla la ley. Otra cosa es elevarlo y si se tiene que... ¿Es imposible de negar? ¿Eh? Imposible de negar. Si en un hogar hay violencia... Claro. Para mí... Para ti y para mí. Hijos, ¿no? Para ti y para mí. Sí, para toda la gente que es la comunidad familiar. Para ellos interpretan la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en lugar de interpretarlo como algo favorable al menor, lo interpretan como el derecho del menor a comunicarse con ambos progenitores. Yo les digo muchas veces que ese convenio lo que también dice es el derecho que tienen los menores a tener una familia igualitaria y una familia libre de violencia. Y si ese derecho no se garantiza por uno de los dos progenitores, el progenitor que no lo garantice no debería tener contacto con los menores por propia salud del niño o de la niña. Y sin embargo le dicen que no, que la interpretación es a la inversa. El niño tiene ese derecho que solo se puede restringir si quien pide que se restrinja demuestra lo contrario. Eso demuestra cómo los hombres estén en el estatus que están, son unos machistas, unos patriarcales. Bueno, María Prudencio, no me lo hable porque en Mérida tenemos 3 juezas y un juez y yo casi rezo a veces para que me toque él. Para que te toque Él. De cómo se dan las cosas. Así que calcula cómo son las compañeras, ¿eh? Madre de Dios. Sí, el otro día estuvo una señora en Malvaluna, muy curioso, le denegaron la orden de protección, pero en el mismo auto de la orden de protección le ponían una orden de alejamiento a él. O sea, cosa que no entiendo, porque claro, ella vive con los hijos. Entonces, si le deniegan la orden de protección, con lo cual no hay medidas, vamos, no distraen, claro. Pero sin embargo, le ponen una orden de alejamiento a él. Digo, ¿esto cómo se come? Bueno, sí, claro, se come bajo el criterio de que se quedaría moreado. Tiene su explicación, porque la orden de protección es mucho más amplia que la orden de alejamiento. La orden de protección conlleva, aparte del alejamiento, una serie de derechos civiles, pero administrativos también, y todo lo demás. Claro, porque ¿sabéis qué está haciendo ahora, por ejemplo, la administración? Cuando lo que le dan a la mujer no es una orden de protección, sino una orden de alejamiento, no le da la ayuda de víctima de violencia. Efectivamente. Porque la ley lo que dice es que son una de las cosas que ponemos aquí, que la denuncia no es la única solución y que además los derechos de las víctimas de violencia de género se tienen que extender y no puede depender solo de la orden, porque la resolución dice, la mujer que sea víctima de violencia, que acreditará por sentencia, por orden de protección, o por un informe de los servicios de igualdad de la comunidad, podrá pedir los derechos por ser víctima. Entonces una mujer que carece de recursos puede pedir una RAI. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Que si lo que le pone en el titulillo no pone orden de protección, sino que pone orden de alejamiento, ahora la administración está diciendo, te deniego la ayuda. Pero si además de no poner ese tema, va a una administración y le dice a la Junta, hágame usted un certificado de que yo soy víctima de violencia de género, la Junta le dice, no, yo no te lo puedo hacer porque yo no te trato. Como yo no sé, no te tengo tratamiento, yo no tengo ni idea de si tú eres o no eres, yo no puedo enjuiciar. Entonces, al final, que lo que se ha pedido y lo que venimos reclamando desde los movimientos feministas es que para que tú tengas acceso al reconocimiento de los derechos, no sea necesario la orden de protección ni la sentencia, sino que se valga con que haya algún organismo de igualdad, cualquier organismo de igualdad o entidad que trabaje en igualdad o servicios sociales que puedan darlo y acreditar la situación que tiene. Porque si no hay muchas mujeres que al final, después de mucho recurrir, se las están dando, pero nos cuesta tener que recurrir. Y eso supone un retraso de un montón de tiempo en cobrar la ayuda. ¿Qué interés tiene el juez en vez de dar la orden de protección? Pues mira, lo vas a ver ahora. Interpretar. Las reticencias que tienen a aplicar la ley. Esta es una ley a la que desde el primer día los jueces estaban contrarios a que se pusiera en vigor. De hecho, ha habido muchos recursos y muchas consultas de constitucionalidad que han presentado los propios jueces ante el Tribunal Constitucional. Ya sabemos la que puso el PP, pero hay muchas de las consultas que presentan los juzgados, en base a que consideran discriminatorio. Todas las que se presentaron, al final se dictaminó a favor de la ley que guardaba el criterio de constitucionalidad.
Pero eso ya nos da una idea de las muchas reticencias que había desde el principio. Además, hay una cuestión, que esto pasa con todo. Cuando las mujeres damos un paso, hay una reacción general en contra de los derechos y el avance que hemos dado. Y en este tema, más que en ninguno. ¿Por qué? Porque tambalea mucho lo que es la propia unidad familiar y la idea del sistema de poder que tienen los varones. El verse cuestionado es lo que le está haciendo. Amén de otra serie de circunstancias. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los juzgados y en general, acompañados de mucha gente? Falsear la realidad que hay. Dicen denuncia falsa. Es que las mujeres ahora lo que están haciendo es denunciar para sacar un beneficio. Porque denuncian, se les abren las puertas de todo, se les da casa, se les da ayuda, se les da a los hijos, se les quita a ellos las viviendas, los condenan a las pensiones, los condenan a todos, son unos desgraciados. Entonces, esa es la primera cuestión que hay. Y todo esto es inventado. Porque la mujer que va allí se ha inventado, vamos, pero seguro. Ya sabéis que estadísticamente creo que no llega ni al 1% el número de denuncias falsas que se han comprobado que hayan sido falsas, pero da igual, porque eso sigue pero dicho como por si el fuera... Consejo General del Poder Judicial. Yo diría ahí, Marisa, y permíteme que haga un inciso, y es que hay una sociedad civil muy activa, diría muy activa, y son el colectivo de hombres separados. Sí, que todavía eso iba al final. Pero puedes ya adelantarlo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque una mentira 100 veces repetida llega a ser verdad. A mí, digo a mí como a cualquiera de las compañeras de Malva Luna, hay gente que no tiene ni idea del tema de violencia de género y se atreve a rebatirte el tema de las denuncias falsas. Cuando tú le hablas de datos que te has preocupado en conocer, ellos te dicen, pues yo conozco a uno. Es incierto, nadie conoce a ninguno. Es incierto, pero se lo han contado y se lo han creído. Por tanto, hay una fabulación muy activa en las redes sociales. Pero que cala, quiero decir, lo de las denuncias falsas cala de manera que hay veces que incluso a mujeres supuestamente progresistas que no hacen análisis de cómo lo que dicen y piensan tiene consecuencias en su vida y en lo que dicen de la acción política, tener cuidado con eso, porque es que es una escaladura total. Es decir, no, pero es que además todo va en esa línea. Mirad, órdenes de protección. Si vosotras pensáis a que tenéis la impresión de que todas las mujeres que sufren malos tratos tienen orden de protección. No, es normal. Porque la inmensa mayoría de la gente piensa que una vez que has puesto una denuncia ya está todo resuelto. Y curiosamente os voy a dar un dato. De todas las mujeres que presentan denuncias por malos tratos, que el año pasado en España fueron más de 40.000, es que estamos hablando de un número muy elevado, bueno, pues de esas más de 40.000, solo las pidió un 26%. Ya cómo reduce el número. Y de ese 26% que la pidieron, depende de la comunidad autónoma, estamos hablando de porcentajes que se conceden bajísimos. Por ejemplo, Extremadura concede muchas órdenes de protección, que son un 60 y tantos %. Pero es que está Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, por manera que no llegan al 30%. Y a eso hay que sumarle las denuncias que se ponen y que se archivan. Y aquí la ley hizo una cosa, que fue crear los juzgados de violencia como juzgados especializados. Se supone que quien estuviera trabajando en un juzgado de violencia habría hecho una formación en materia de igualdad, la habría superado, tendría una buena disposición porque entendería el tema y tendría un tratamiento específico, adecuado y bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los juzgados, el Poder Judicial ha reconvertido en esos juzgados en un juzgado más, de tal forma que la puede pedir cualquiera. ¿De quién la pide? Pues el que le conviene la plaza, porque el juzgado está en Badajoz y me interesa irme a Badajoz, o porque el juzgado está en tal sitio y me interesa.
Pues ¿sabéis qué está ocurriendo? Que de las que se archivan las denuncias, curiosamente, los juzgados de violencia archivan casi el 70% de las denuncias, mientras que los juzgados de guardia solo archivan el 40 y tanto. Bueno, yo digo una cosa, yo cuando hay violencia, y hay los juzgados de violencia de Badajoz, ahora ha cambiado y no sé esta juez cómo será, en qué plan vendrá. Pero yo creo que es lo peor que se puede pasar. Por ejemplo, en Badajoz hay un juzgado de violencia y un juzgado de familia. Y es horroroso. Bueno, por lo menos aquí tienes 4 y por sorteo te puede tocar uno u otro y a lo mejor te escapas. Pero desde luego en Badajoz no tienes escapatoria ninguna. Porque si mala es la de violencia, no quiero contar con la de familia. ¿La protección es efectiva? Una vez que tienen la orden de protección, ¿es efectiva o ahí también...? A ver, el problema de la protección es que la efectividad es muy complicada. Es verdad que hay muchas mujeres que antes tenían más, ahora cada vez tienen menos, el tema de la alarma, que es un aparatito como un móvil que simplemente se pulsa en el momento que estás en riesgo y salta en el centro del 112 más cercano para que tengas la ayuda inmediata. Pero eso es un tema que se ha recortado. De hecho, antes, pues me parece que en Mérida había casi 12 o 14 mujeres, ¿no? No, más, o 20 y tantas, y ahora mismo me parece que hay 2. Eso tiene también mucho que ver con la economía. Claro, si tiene su lectura, eso tiene la lectura clara. Se les quita el... ¿Qué ibas a decir? Que te cortas. Lo de las órdenes de protección, o sea, quiero decir, tú vas, denuncias una agresión que está aprobada, por ejemplo, por un parte médico, automáticamente no se te debería dar una orden de protección, o sea, la tienes que solicitar tú. Te la ofrece la policía, no, normalmente te la ofrece la policía. Luego tú dices si la quiero o no la quiero. Normalmente cuando hay lesiones, cuando es maltrato físico, normalmente las mujeres dicen que sí. Una vez que las mujeres piden la orden de protección, eso pasa al juzgado. La policía va a tu casa, lo detiene a él, para poder cumplir el alejamiento desde el primer momento que la mujer no tenga que marcharse de su domicilio. Hasta que pasa a disposición judicial ese mismo día o al día siguiente y el juez resuelve en ese momento si la da o no la da la orden de protección. ¿Cómo lo resuelve? Entrevistándose con la mujer y declarando también el denunciado. Si hay una lesión física, normalmente, hombre, pues ya tienes una prueba. El problema se da donde hay un vacío tremendo es en el maltrato psicológico. Ahí es donde estamos con muy poquita cobertura. Entonces, bueno, en eso es lo que hay de problemas con la orden de protección. Y luego yo os comentaba que aparte de eso, hay otras formas de violencia que se están incorporando a los juzgados, que es la reacción peor, las contradenuncias. Ahora ya es que tú me vas a denunciar a mí, pues mientras tú vas al centro de salud yo ya estoy en la comisaría denunciándote. Que tú ya te has ido para comisaría, pues yo me voy a urgencias y por el camino yo me voy a dar el golpe que me tenga que dar, o muchas veces la mujer se defiende y hace un arañazo, y en ese arañazo va al centro de salud para que le diga que la ha agredido ella, con lo cual condenan a él y le condenan a ella. Todos los efectos que tenía positivos la condena para él quedan absolutamente anulados porque la condena también es para ella. La custodia compartida impuesta. Esa es lo que decía Catalina de los padres separados. Ahora es la amenaza de moda. Me divorcio porque no te puedo soportar más, porque me tienes harta de todos los días una paliza y pues te quito a los niños. Como ya te quito a los niños, sabe que no, pues pido la custodia compartida. ¿Qué hay detrás de la custodia compartida? El uso de la vivienda y el no pagar la pensión de alimentos. Amén del daño que le hace a la propia mujer, porque la mayoría de las veces no se pide porque haya un deseo real. Yo digo, opinión mía muy personal, que cuando el modelo de familia es un modelo igualitario, cuando el cuidado y la responsabilidad familiar ha estado totalmente compartida, el hecho de separarse o de divorciarse no tiene por qué romper ese modelo de familia igualitario. El problema es que cuando la familia no ha sido para nada igualitaria y se pretende que lo sea a partir del divorcio. A mucha gente que tú le preguntas, pero tú qué sabes de tu hijo y no sabes ni cómo se llama la maestra. Eso ya te da una idea de las veces que se ha preocupado. Hay una cosa, Marisa, que sí quiero que cuente, porque es otro falseo de la realidad. La orden de protección la puede pedir
cualquier miembro de la unidad familiar. Esta ley es anterior a la ley integral, pero fue una ley, te digo, Sí, porque, sí, no, la de la orden de porque protección. o sea, es falso. O sea, en el ámbito, es una ley que puede pedir, que recoge recursos para el tema de violencia doméstica en el ámbito familiar. O sea, los hombres pueden solicitarla. O sea, que es otro dato importante. ¿Por qué no hay hombres que no la solicitan? Porque no existe esa violencia real. O sea, que eso también es importante. Bueno. No, pero digo que es importante saberlo cuando dices que solamente hay medidas de protección a las mujeres. No, en el ámbito familiar, en el ámbito de doméstico. Distinguiendo entre violencia de género. Claro. Porque cuando nosotros aplicamos el derecho no vamos al juzgado y decimos, como dice la ley integral, nosotros vamos al juzgado y decimos como dice el Código Penal y como dice la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, en base a la ley de enjuiciamiento y al Código Penal, cualquiera que esté en ámbito de violencia de género o doméstica puede pedir también, vamos, porque me parece importante la orden de protección. Bueno, y la otra cuestión que es importante, que también es la otra reacción en contraria, es el SAP, el síndrome de alienación parental, que es acusar a las madres de que están malmetiendo a los hijos contra los padres para que no quieran verlos. Y eso tiene como consecuencia que denuncian a las madres tienen un proceso judicial, pero cuidado, que os pueda parecer que eso, que igual que en el maltrato, fijaros cómo se trata la ley de manera muy distinta. En un maltrato psicológico yo digo que estoy mal porque mi pareja me está todo el santo día diciéndome que soy una inútil, que no valgo para nada, que todo negativo. Me dicen, vale, pues tráeme un informe de un psicólogo y del médico forense donde digan que efectivamente tu daño psíquico está producido porque este señor te dice estas cosas. ¿Sabes? Son ley forense que te lo certifique. Claro. ¿No? Ahora, llega el padre y dice, mi niño no me quiere ver porque su madre lo está malmetiendo contra mí. Y a partir de ese momento, nadie te certifica ninguna otra causa, porque se tendría que investigar si la causa es esa, o a lo mejor la causa es que no quiere ver porque hay otra circunstancia. Bueno, pues eso se hace un examen genérico y dice, pues es verdad que el niño no lo quiere ver. Punto. ¿Qué pasa? Entonces, pues aquí, mira, estamos encontrándonos de todo. Nos estamos encontrando desde gente que se ha quedado en una simple falta y que la gente que lo han archivado. A las mujeres que han archivado esas denuncias de alienación parental contra ellas. Bueno, yo quisiera hacer una salvedad. Ese síndrome científicamente no existe. Claro, yo he leído mucho como que no existe, pero quiero saber qué es lo que está pasando con eso. Bueno, pues mira, primero, el síndrome no existe científicamente, está acreditado en lo que es la Organización Mundial de la Salud. Intentaron que se recogiera el síndrome de alienación parental como una en el SM4 y dijeron que no se introducía porque no estaba acreditado, no había ningún tipo de datos ni estudio que lo pudiera avalar. A pesar de eso, aunque no existe, el Consejo General del Poder Judicial, cuando vio que esto se estaba empezando a dar en los juzgados de esa manera, ¿qué hizo? Dijo, no, lo que hay que hacer es mandar una resolución a todos los juzgados y a todos los órganos que intervienen en la Administración de Justicia para decirle que ese síndrome no existe y que no lo puedan aplicar. Eso lo mandaron. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que les han dado exactamente lo mismo. Como luego el Consejo General del Poder Judicial cambió y ya dejó de ser mayoritariamente progresista para ser mayoritariamente conservador, pues eso ya pasó al olvido. Entonces, ¿cómo está llegando a los juzgados? Pues está llegando los padres que, a través sobre todo de la Asociación de los Padres Separados, que son los que están malmetiendo con este tema, los que lo alegan. Otras veces, en esa alegación, la avalan los equipos de psicosociales o los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son los mayores valedores de los padres separados. Es los que están facilitando más este tipo de temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se diagnostica lo del síndrome, si las mujeres las denuncian, lo que está ocurriendo es que en algunos casos se está archivando, porque bueno, la mujer ha podido probar que los hijos no quieren ver a los padres, pues la mayoría de las veces porque los padres no tienen afecto con los hijos. Y el problema del síndrome este es que obliga a la mujer a que garantice que el niño y el padre se van a querer. Tú dices, eso no te lo garantiza ni el psiquiatra ni el psicólogo mejor del mundo. Pues a las mujeres hay que se les exige. Y además nos estamos encontrando casos donde os podéis echar la mano a la cabeza. Yo tengo ahora mismo uno donde la mujer le pide al fiscal
porque aplica el síndrome de alienación parental y dice que sus hijos no quieren a su padre porque ella los ha estado alienando y le pide que la condenen a 5 años de prisión y agarraros que ni que fuera Bárcenas, 1 millón de euros de indemnización. ¿Cómo? Madre mía, Están Yo borrachos digo, ni al Bárcenas le han pedido 1 millón de euros de fianza y se la piden a ella de indemnización. A mí siempre hay algo que me resulta de verdad escandaloso. O sea, a las mujeres cuando los hijos no quieren ver al padre, se las está condenando. Pero cuando el padre pasa de cumplir el régimen de visita y no va a ver a los hijos, ahí no hay condena ninguna. O sea, el derecho de los menores y las menores se lo están saltando a la torera. O sea, cuando interesa a la magistratura esta, muy bien, condenamos, porque el padre tiene derecho de ver a los hijos, pero también tiene el deber de cumplir ese régimen de visita. Y ahí, Pero eso tiene una aplicación. y ahí no hay manera, hay Tiene una padres aplicación. que no ven a los hijos. Eso tiene una aplicación. Y las Es un mujeres sistema machista y ya está. denuncian y no pasa nada. No, pero si el padre no cumple el deber de visitar, No pasa nada. No pasa nada. seguro. Nada. Es Nada. más, si van a comisaría a denunciar, en comisaría le dicen que eso no es denunciable. Y de eso puedo decir porque hay muchas mujeres que vienen a Malvaruna por ese tema y nosotros le decimos O denunciar. sea, si el padre, por ejemplo, tiene el deber de recoger a los hijos... No, pero te voy a decir por qué no lo tiene. Te lo aclaro en un minuto, mira. En el derecho español, el régimen de visita dice que es un derecho de ver. Y ahora, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Badajoz dice que el régimen de visita se constituye fundamentalmente como un derecho del padre a mantener relaciones con su hijo. Y el incumplimiento de un derecho que solo a ti te beneficia o te perjudica no es sancionable. Con los derechos del hijo. Con el derecho del Los derechos del hijo. Y eso es lo de Badajoz. Audiencia Provincial de Badajoz, de Badajoz, en el 90% de las audiencias. Isa, hay mujeres que renuncian a los hijos en tanto Pocas. esas historias, Pocas. pero hay alguna que lo argumente, no sé, a mí es que me parecería... Alguna hay que dice estoy harta, pero ¿sabes qué pasa? Que como realmente ellos no lo quieren. Si esa es la realidad. Mira, nosotros tenemos la experiencia de mujeres que están tan hartas ya que le hemos dicho, dile que se vayan con el padre y punto. ¿Y qué ha pasado? Que cuando le han dicho al padre, pues llévatelo, el padre dice, sí, hombre, me los voy a llevar yo ahora. Te los quedas tú, que para eso son tuyos, pero eso no quiere decir que no la siga controlando, que no le siga ejerciendo. Eso es así. Pero vamos, que no te... Que si es que el tema es, desgraciadamente, el control a través de los hijos. Y ahí es donde, lo que comentaba antes Silvia, que efectivamente se tenía que estar impidiendo la comunicación y la utilización, pero no se impide. Y no porque la ley no lo permita, es que la ley ahora mismo, con la ley integral, se puede permitir y se podría estar trabajando en el tema de violencia de género perfectamente. El problema es que no se está aplicando para nada la prevención. La ley contempla un plan de trabajo específico en materia de violencia, meterlo en los currículum escolares. ¿Y qué le han hecho? Por ejemplo, pues le han quitado Educación para la Ciudadanía, era la asignatura que introducía la violencia de género y la igualdad en los centros de enseñanza. Han eliminado Educación para la Ciudadanía. Así que todo esto, estamos hablando de una ley como la ley de igualdad, por ejemplo, que es una ley en vigor y que lo que han hecho es vaciarla de contenido. Y esto vamos a hacerlo muy por encima porque ya es muy tarde y tenéis ya ganas de irlo. ¿Ah? Esto da para muchísimo. Es que ya te dije yo a ti que era muy poco tiempo. Claro. Te dije esto sí es muy poco Aquí tiempo. hasta la 1. A ver, vamos, por mí... Claro, mira, Te declararía 2007. Estoy de pie por las piernas, no porque me quiera ir. La otra ley que yo decía que es importantísima, la ley de igualdad, en el año 2007. Que esta era una directiva de la Unión Europea, que decía que hay que ver qué es lo que tiene la ley de 2007, que está mucho más avanzada que la propia directiva de la Unión Europea. Porque la Unión Europea solamente hablaba de la obligación de aplicar la igualdad en dos campos, que era el campo del ámbito laboral y en algunos aspectos de los poderes públicos. Y sin embargo, la ley española introdujo temas que no estaban previstos, pero que eran necesarios. Por ejemplo, el mainstreaming de género, el mainstreaming de transversalidad de género. ¿Qué es lo que hace? Decir que en cualquier tipo de actuación que hagan los poderes públicos, cualquier administración, en cualquier ámbito y en cualquier fase, tiene que aplicar la igualdad de género como principio transversal. Fijaros lo que se puede suponer
a nivel general. Eso supone, por ejemplo, que cuando se hacen unos presupuestos, el presupuesto tiene que llevar aplicado el enfoque de género. Eso se traduce en informes de impacto de género. ¿Cuál es el problema? Pues os lo voy a explicar. Informes de impacto de género, que yo sepa, en esta legislatura, en Extremadura no se ha hecho ninguno. A ninguna de las normas que se han aprobado. A nivel del Estado, yo no sé si habéis visto alguno en el boletín, yo no he visto ninguno. Es más, en esta comunidad el consejero de Agricultura en la primera norma o historia que publicó en el DOE, lo primero que dijo que desde esa consejería se iba a utilizar el masculino como genérico. O sea, sí. En contra de la propia ley. Y eso salió publicado en el DOE, ¿eh? Y no es de Ahora sí, claro, porque ya podría haber pero... buscado una cosa de clase y he estado buscando los últimos, yo qué sé, para hacerlo un poco más documentada, más que tal. No hay nada. No es que no haya informes favorables ni desfavorables. No, es que no lo han hecho directamente. Que no los hay. En esta legislatura yo no he visto ninguno. Y lo que dice Gloria, la primera resolución que adoptaron fue que ya a partir de ese momento el lenguaje integrador se había terminado. El lenguaje era... ¿El de agricultura o el de administración? No, el de agricultura. Fue quien dio la primera. Sí, pero vamos, da igual, la agricultura lo dijo y los demás lo hacen. Porque los demás no han tenido que aprobar nada, lo han hecho y punto. Porque otra de las cosas, por ejemplo, que el lenguaje no sexista en la administración también lo reconoce la ley de 2007. Es la ley que dice que se tiene que hablar de manera no sexista. Introduce otra cosa pues que es importante, la participación política, las listas electorales. En base a esta ley es lo que se cambió de 60 a 40. Pero fijaros que ahora yo hago la reflexión. Desde 2007 para acá hay menos mujeres en el Parlamento que antes de 2007. Entonces, ¿por qué? Pues porque como aquí estamos a la trampa, pues lógicamente se hace. La ley dice que ni más del 60 ni menos del 40 de un sexo o de otro. Y además entramos de 5. Entonces tiene que ir o 3 hombres y 2 mujeres, o dos hombres y 3 mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de las listas electorales, en las provincias pequeñas, el número de diputados y diputadas que van no llegan a 5, porque son a lo mejor, por ejemplo, Badajoz, ahora, digo actualmente, tiene 5, pero son 3 del PP y 2 del PSOE. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, las 2 mujeres en Cáceres, las 2 primeras de la lista del PSOE eran mujeres, por ahí han entrado 2 mujeres, pero ninguno del PP. Tenemos un ejemplo en por la provincia de Badajoz, un hombre y una mujer del PSOE, pero por el PP 3 hombres, con lo cual, claro, eso ha provocado que en lugar de haber más mujeres, haya ido a menos mujeres. Y también hay que hacer un análisis en la representación de quién encabeza las listas, ¿no? En cualquier partido político, incluido Podemos, ¿no? Yo he estado viendo quiénes son las personas que se postulan en toda Extremadura y creo que excepto 2 compañeras, una de Plasencia y la otra de Alburquerque, son las únicas 2. ¿Son las únicas 2 válidas? Pues yo creo que no. Pero el tema que nos está trasladando hoy Marisa, ¿os importa solo a vosotras y a él? ¿Al resto de vuestros compañeros no le importa conocer la legislación en materia de igualdad? A mí me parece que eso también dice mucho. Claro, eso no se puede hacer. Lo que quiero decir con esto es Sí, que ojo con las trampas, que si no nos hacen cambiar de lugar, pero permanecer siempre en un segundo plano. Hacemos la acción, hacemos la movilización, pero no nos representamos porque no ostentamos el poder de representar, no el poder de dirigir, sino el poder de representar a las demás personas. Yo creo que es un debate imprescindible en los tiempos que corren, imprescindible, porque hay una invisibilización, yo diría que un poco orquestada. Quiero decir, no es casual. Hoy en día casi nada es casual. Y sobre todo, no nos dejemos engañar, estemos donde estemos. Podemos cada cual
utilizar la herramienta electoral que consideremos oportuna, porque esos son los partidos, herramientas electorales, pero sabiendo dónde estamos, quiero decir, que no nos engañemos, Claro. esta es la realidad que tenemos. A mí de verdad tu apreciación me parece fundamental y yo creo que es la base también para que podamos, en este caso, nosotras como mujeres, también reivindicar el hecho de que queremos más participación masculina en estas cosas. ¿Sabes? En plan de, si nosotras ahora y el que está aquí estamos haciendo un taller es precisamente sobre esto, porque es algo que, como lo decía al principio, nos atañe a todos y a todas, y por lo menos una de las cosas que fue lo primero que hice pasado un tiempo de haber empezado Marisa fue poner por nuestro grupo de WhatsApp a decirle, os echamos de menos aquí, debéis de estar aquí, porque es algo que nos atañe a todos y a todas. Entonces, sobre todo Silvia, sobre todo porque- los talleres. Los talleres es que no sé por qué no. Pero fíjate, Marisa, Es una cosa que a mí yo me llama la pienso atención. que hay que invitar a la gente a la reflexión. Claro. Porque, a ver, Silvia, si tú quieres representar a alguien, es porque te preocupan sus problemas. totalmente. Y te deben ocupar las cuestiones que le preocupan. ¿Cómo no les va a preocupar a tus compañeros preocuparse por la mitad de la ciudadanía? Más. Más de la mitad. Bueno, pero vamos a poner la mitad porque Mérida actualmente tiene un 49-50. Sí. Y por tanto, sí, lo digo porque... Para hacer la acotación, pero sí. Sí, pero yo me creo río, que- pero porque mañana puede ser un 50-50 o un 51 de mujeres, pero sí que varía, pero un 50, vamos a dejarlo en un 50, ¿no? Y varía mucho según barrio, Marisa, mucho, mucho. Lo que quiero decir que también... Sí, aquí... Sí, sobre todo, mira, hay que trasladar porque lo que dice Catalina, y es verdad, ahora por ejemplo que vienen las elecciones municipales, a mí me da mucha rabia cuando veo que a los candidatos generalmente se preocupan por saber cómo está el ayuntamiento a nivel económico, qué plan urbano tiene, qué no sé cuánto. Y yo casi siempre le digo lo mismo, que pues tiene plan de igualdad o no tiene. Y si tiene plan de igualdad, como el caso de Mérida, pues tendréis que preocupar de saber qué es lo que tiene, qué es lo que dice, qué se ha cumplido, qué falta. Y esas cosas no le dan importancia la mayoría de las veces. Y yo creo que la reflexión de Catalina, yo la suscribo, que son oportunas. Totalmente. Sí, además es lo suyo, ¿no? Claro, Es que yo creo no hay que- no hay ningún problema. Claro. Eso... Perdona, el contraargumento pues, lo ponéis a huevo, y no que se lo A ver, aquí. a ver. Me Si he no sorprendido un creéis, poco ¿por por qué no queréis? casualidad Porque informática. ahora ya que da- no hay ayatolá, aquí en España por lo menos, aunque esté disimulado como está explicando muy bien, pero sí, yo también eso de falta, yo, mi entorno social hay más mujeres que hombres, bastante más, y les pregunto a ellos, ¿qué de política? Ah, de política no me cuente, digo, pero hija mía, hermanas mías, la política es el pan de cada día, desde que sales ahí. Ahora, y ya voy a decirlo mandado, ahora de Telecinco, ya verás. Pero Esto ¿sabes qué que es pasa? un tópico, esto que es un tópico, lo que yo he dicho ahora, pero no deja de tener todo tópico que encierra unas verdades. Claro, Y lo que la pasa mujer que verá- no está porque es muy pasiva. No podemos ser víctimas, no podemos ser víctimas y culpables a la vez. No, perdón, Eso no. yo no he dicho que seáis culpables, yo que soy pasiva. Si os lanzarais a participar en los foros, en la información política, en la información en general. Y hacer la Oye, comida, y perdona, lavar los perdona, niños, y llevarlos al perdona. colegio, y No, perdona. no me queda tiempo en Perdona, mi vida. yo a mí- perdona, no particularizo, no, yo no quiero entrar en polémica ni particularizar. Claro, no. Porque yo llevo a mis hijos al colegio durante muchísimos años, y ahora estoy llevando a mis hijos. Es decir, no particularizo, yo no quiero particularizar. Digo en general, que ahora la mujer nadie la prohíbe ni la impide, nada en principio, lanzarse al ruedo político, de la forma que sea. Nada más que eso. Entonces, cuidado con acusar sistemáticamente. Lo que pasa es que, verá, hay una cuestión que hablábamos al principio. Yo decía que el tema de la desigualdad se sustenta en varias cosas, en la científica, la religiosa y la legal. Y yo decía, en base a eso se ha hecho una división social entre lo público y lo privado, en función del sexo. Claro, lo que no podemos es estar, a nosotras se nos ha socializado en ese sector. Claro, lo que no podemos ahora es exigirnos el desclasarnos, por llamarlo de alguna manera. Si me contesta su compañero, yo lo entiendo. Es tradición y es educación, pues viene de siglos, evidentemente. Pero ahora, y repito, ahora mismo,
Yo he hecho falta que la mujer se implique más en los problemas de la cosa pública. No, vamos a ver, una cosa es que cuando mira, en la mayoría de asociaciones de padres y madres, mal llamadas porque son de madres, todos los movimientos vecinales, en todos los movimientos de participación ciudadana hay más mujeres que hombres. Y eso es hacer política aunque vean Telecinco. Eso es hacer política. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esta ley de igualdad es de hombres y de mujeres. O sea, vale, que partimos de posiciones distintas, entonces nos tiene que dar... Pero esta ley, alguien que quiera presentarse aquí a una candidatura tiene que conocerla. Porque si no, apague y vámonos. Y entonces vuelvo a lo mismo, las mujeres participamos políticamente. Igual no participamos en política de partido porque no es el modelo que queremos. Pero desde el momento que participamos como ciudadanas en todo movimiento social, desde las Cáritas, las San Vicente de Paúl, hasta los movimientos más de izquierda, estamos haciendo política. Leamos el Ola o leamos lo que leamos. Entonces, es que me indigna mucho que se diga que las mujeres no hacemos política, que es el mismo de la política. Cuando las mujeres hacemos política desde que elegimos el papel higiénico hasta en este debate. Yo no he hecho afirmación, ya, pues yo sí he dicho que yo, bajo mi perspectiva personal y en mi ámbito social, familiar, he observado directamente que la mujer, digamos, pasa un poco de política. No pasa del modelo político que tenemos. El modelo político para todos igual. Del sistema, porque es el sistema. Y los partidos adquieren, no me mandéis callar, por favor. Gracias, compañera. Déjame el tono, déjame el tono, porque es que es el tono que siempre surge. Y surge porque no se entiende que las mujeres tenemos una posición social diferente. Tenemos una manera de estar en el mundo absolutamente diferente. No es igual. Y los partidos lo encabezan y lo hacen señores. Y los señores organizan el partido a su manera. Porque claro, nosotros ahora nos cogemos y nos vamos, pero imaginando que estuvieran aquí un montón de compañeros, se irían a solucionar las cosas al bar, que es muchas veces donde se solucionan las cuestiones de los partidos. Entonces, tenemos y claro, ¿por qué nos vamos nosotras? Pues porque a lo mejor nos están esperando nuestros padres que están enfermos y tenemos que cuidarlos. Pues porque a lo mejor tenemos que hacer la comida, cosa que los hombres están completamente, aunque tengan 20 años, aunque tengan 30, ese es el problema. Yo creo que finaliza con mucha facilidad. Sí, con absoluta facilidad. Te hablo de mi caso personal. Sí, bueno, pero es que en tu caso Perdona, tú has dicho, creo que soy muy pasiva. Eso es generalizar de manera brutal. Mi observación personal. Creo. Y eso no es generalizar. He dicho y he repetido. Me ha quedado de piedra. Esa afirmación me ha quedado de piedra. En mi entorno social familiar he dicho y he repetido. Hay muchas más mujeres que hombres. Proporción de casi 4 a 1. Y cuando hablamos en casa, en las casas, siempre la respuesta que recibo, no sé con esta contundencia, pero muy parecida. Chicos, política es personal, como que viene a la política. Oye, ¿habéis visto el Podemos? ¿Habéis visto ahora el PSOE? En fin, ¿habéis visto lo que ha hecho Rajoy? En fin, comentarios. Ojo, ese tío. En fin, descalificaciones o apatía, diría yo. Falta de querer meterse en el barro y luchar y mojarse, pues claro, nada gratis. Si las mujeres no nos hubiéramos metido en el barro, no hubiéramos luchado, te puedo asegurar que si no nos hubiéramos metido en el barro, no hubiéramos luchado, esto no lo tendríamos. Hay una cosa, volviendo a la ley de igualdad, hay una cosa que sí es cierto, que la ley de igualdad, igual que la ley integral, recoge prevención y recoge educación y sensibilización en materia de igualdad. Esta ley ahora mismo no está puesto en marcha nada. Y tiene que ver con la educación para la ciudadanía y tiene que ver con lo que aquí no estén más hombres. Si esto no se lleva a cabo, si esto no se conoce, no se puede ejecutar y no se puede exigir. Entonces es necesario. Y yo y a Katy la apoyo, es necesario que los chicos estén aquí. Yo me he sentido defraudada hoy cuando no he visto a nadie, ningún hombre de Podemos. Y el único hombre que está, no sé si para los talleres, pero para los talleres. Me he quedado, de verdad. Seguimos que muy tarde. Bueno, la otra cuestión, para seguir avanzando y que vayamos terminando, que se nos va haciendo... Hablábamos de la participación política, ahora tenemos que ver la otra parte que mete la ley de igualdad, que es la implantación en el ámbito laboral, que es fundamental. Mirad, aquí he destacado solo algunas cosas, no he destacado, no todo. Los planes de la igualdad en las empresas, esto se empezó a hacer, se ha quedado sin efecto.
hay una experiencia que por lo menos tuvimos nosotros en Malvaluna, que fue hacer varios planes en varias empresas. Tengo que decir que las empresas lo acogieron bien, y sobre todo las mujeres trabajadoras, porque se puso de manifiesto una cosa importante, que es en qué se basa la desigualdad salarial dentro de las empresas. Entonces, por ejemplo, como teníamos que hacer, para hacer un plan de igualdad, primero hacíamos el diagnóstico de género de la empresa, y luego ya se ponían en el plan las medidas que se iban a hacer, ¿no? Bueno, pues había empresas en las que salían, por ejemplo, recuerdo las que eran de las fábricas de frutas, que era muy curioso, porque las mujeres que estaban en las cintas seleccionando fruta, que eran 8 horas y 10 horas de pie con la selección, que es un trabajo horroroso de cansado, pues cobraban bastante menos que los compañeros que tenían la misma, o sea, se les exigía lo mismo. Y los compañeros, sin embargo, estaban con una maquinita que recogían con un palet, metían la máquina, se cogían las cajas que habían seleccionado las mujeres y las llevaban a los camiones. Ese era el trabajo que hacían. Bueno, pues había una diferencia salarial enorme. Y los requisitos que se le pedían eran exactamente idénticos a ellas que a ellos. Porque para esas máquinas no hacía falta ni carnet de conducir ni nada. Y luego, por ejemplo, en las empresas públicas también sale a relucir la desigualdad. ¿Dónde está? Pues en cuestiones, sobre todo como los complementos. Llamó la atención, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almendralejo. La gente que estaba trabajando en la oficina de obras públicas y en la oficina de urbanismo, los que eran los del grupo B, es decir, que eran unos titulados medios, tenían todos unos complementos y cobraban mucho más que las trabajadoras sociales que tenían el mismo grupo y el mismo nivel, porque ellas se consideraban que las trabajadoras sociales no tenían ningún tipo de peligrosidad ni de responsabilidad, y ellos cobraban todo responsabilidad y peligrosidad. Y yo muchas veces decía a los del ayuntamiento, pues mucho más peligroso es enfrentarte con alguien que viene con el síndrome de abstinencia, que no sabe por dónde va a ir, claro, al que tú te enfrentes a no sé con qué, ¿no? Pues eso era, por ejemplo, la responsabilidad la basaba, fijaros en qué, a mí que me llamó mucho la atención, porque uno de ellos decía, es que es más responsabilidad, porque claro, si yo la calle no la perfilo bien, se pueden formar balsas de agua. Entonces, pues eso, la gente se moja y tal. Y yo decía, hombre, pues fíjate la responsabilidad que si una trabajadora social no diagnostica bien el problema que hay en una familia. Es que se está cargando a las personas. Que es una cuestión, bueno, pues sin embargo se valoraba más y se le pagaba más. El otro tema que introduce la ley es el permiso de paternidad y de maternidad. Que además, esto es la base que se introdujo para intentar acabar con el tema del mito que tiene el empresariado de no contrato mujeres porque se cogen el tiempo de baja de maternidad. Entonces, bueno, para ir metiendo el permiso de paternidad. Eso está también, el SD significa sin desarrollo. Está ahí parado, que no tiene vuelta ninguna. Bueno, la participación en los órganos de dirección de las empresas, ¿para qué vamos a hablar? Si ya sabéis cómo estamos, que hace poco salía la noticia, hasta en la 1. O sea, que imaginaros cómo es de grave. Hasta la 1. Las obligaciones de los poderes públicos, los informes de impacto de género, la igualdad. ¿Sí? Esto, en línea general, lo que es el contenido de la ley de igualdad. Claro. Es una ley súper importante. Y es una ley que, si se cumpliera, nos estaría dando instrumentos y herramientas a las mujeres para poder salir de muchas de las situaciones que tenemos. Pero, porque por ejemplo, se podría plantear a partir de aquí, con esta ley en la mano, podríamos estar discutiendo la diferencia salarial, la dificultad de acceso al empleo, la desigualdad en los contratos, todo eso se podría. El problema es que no se ha desarrollado y que no creo yo que se vaya ya a desarrollar, por lo menos en un tiempo. Y luego el otro tema que me habíais dicho, lo del aborto, pero yo creo que esto ya, si queréis, como lo conocemos más, que estamos con la dinámica todos los días, sin salvo que tengáis interés en alguna cosa, si no, lo... Claro, no, yo creo que de las tres cosas que hemos hablado, yo creo que por eso también el taller era eso, una mirada a la legislación, o sea, de dar un pequeño esbozo, porque la verdad lo que tenemos que hacer es ir desgranando cada una de las leyes, ¿vale? E ir empapándonos de ellas, ¿vale? Para poder implantar también todas esas contingencias, o para resolver todas esas contingencias que nos podemos encontrar a diario. Entonces, si tú estás de acuerdo y seguimos más adelante formaciones y todo eso, y también haciendo hincapié e invitando a los compañeros que estén aquí,
porque va a ser también un poco la dinámica que nosotras y nosotros queremos llevar en el grupo. O sea, es que esto sea un punto de partida para que, la verdad, todos y todas podamos tener esta formación. O sea. Silvia, pues vais a tener que aplicar la ley de igualdad 60-40. Totalmente. Vais a tener que empezar a decir, la ley dice esto, así que quien quiera, fíjate, es una representar. Depende de dónde esté la cremallera. Totalmente. Bueno, pero aquí podemos inventar una, esto está en construcción. Claro, o sea, entendiendo que esto bueno, no es pero te digo herramienta... una cosa, lo que tenéis que hacer vosotras, como ha hecho el PSOE en su conferencia política, ha dicho, esta tiene que ser cremallera. 1 a 1, y se acabó. Claro, no, esto es como todo, o sea, y ahora esto podemos una herramienta tremendamente imperfecta, y yo ahora, estando aquí también en España, o sea, yo soy de El Salvador, ¿vale? Entonces, estando aquí en España me he concienciado lo que a lo mejor en 10, 15 años pude haberlo hecho. Y ahora escucho mucho más el lenguaje, escucho a los compañeros y en el mismo momento que escucho el masculino, nosotras. Entonces a mí ya eso, o sea, quieras o no, ya es una satisfacción interna el poder, el ser consciente de mí misma y el ser consciente de lo que puedo llegar a transformar e incluso pues llegar y decir, poner las pilas, que a mí la verdad es que me mola mucho. Que usted descanse. La llamada ley que no es ley, ¿no? Es una tendencia que en los partidos, hombre, mujer. ¿Eso tiene pinta como de llegar a ser un día ley o va a quedar ahí en la voluntad de los partidos? A ver, en principio, mira, cuando la ley de igualdad hizo lo de los 60-40, que lo ha hecho así, es que era la única forma. Es verdad que, mira, Soledad Murillo, que es la que estuvo peleándose la ley, a ella quería introducir el tema de las listas cremalleras. ¿Quién, perdón, qué fue? Soledad Murillo, que es la que hizo, la que impulsó más la ley. Y el problema que tuvo fue una cosa curiosa. Ella, esta ley no la debatió solo con las organizaciones, sino que a nivel oficial la tuvo que debatir en lo que era la comisión donde estaba el empresariado y los sindicatos. Y ella siempre lo comenta y dice, no sentía apoyo ni por los unos ni por los otros. Porque siempre creí que los sindicatos me iban a apoyar en el tema de esto y al final me quedé absolutamente sola como ya era como gobierno y no pudo sacarlo el tema de la lista de madera y hasta ahí fue por donde pudo sacar. Pues bueno, habrá que luchar, habrá que seguir y no perder la ilusión, que es lo importante. Muy bien, bueno, pues yo espero que os haya resultado de interés. Hombre, muchísimas gracias. Nada, ya luego cuando vosotras queráis incidimos.